Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de teoría y práctica de Radio 2. En esta oportunidad vamos a abordar la cuestión de los géneros informativos en las plataformas de podcasting. Para ello nos apoyaremos en un texto de Pastora Moreno Espinosa y Román San Miguel titulado Podcasting y Periodismo, del periodismo radiofónico de inmediatez a la información radiofónica de calidad. A partir de este texto nos interesa reflexionar cómo es que se desarrollan los géneros periodísticos bajo las formas de distribución del podcasting. Una primera consideración que debemos hacer es que en el universo del podcasting, lo estrictamente periodístico, noticioso, es un género que podríamos decir marginal entre las variadas ofertas que hay en los podcasts, sobre todo de ficción, de entretenimiento, de educación o de servicio social. Esto quizás tenga que ver con la modalidad de escucha de los oyentes del podcast, que estaría más asociado a la necesidad de entretenimiento, de información o de reflexión, y no tanto a las necesidades de información noticiosa que, de alguna manera acceden a ese tipo de información en la radio tradicional. De todos modos, esto no quiere decir que no se admita el periodismo de actualidad en los podcasts, es como un desafío pendiente desarrollar. Solamente sería necesario tomar algunos recaudos en el momento de la planificación y realización del podcast, sobre todo en el proceso de planificación de los podcasts informativos. En este sentido, los podcasts tienen que hacer uso de las formas y métodos de trabajo de la radio convencional, pero lo novedoso en esta nueva forma de hacer y difundir información periodística está en los tiempos y en las formas de tratamiento de la información dentro del podcast. Un aspecto que se advierte cuando se analizan los podcasts periodísticos es que los formatos periodísticos fueron apareciendo de dos maneras principales en las plataformas de podcast. Primero aparecieron como recortes o fragmentos de programas de radio ya emitidos bajo la modalidad del broadcasting, ¿sí? De los programas de radio tradicional, que una vez emitidos recortan un fragmento de ese programa y lo ponen a disposición de los oyentes para que lo escuchen en cualquier otro momento. Una siguiente modalidad con la que aparecen son creaciones originales realizadas bajo las lógicas productivas del podcasting y solamente que salen en los canales de podcast y no en las radios tradicionales. En la primera modalidad, los realizadores de un programa de radio lo que hacen es recortar una sección o un fragmento del programa emitido que constituya una unidad de sentido, como por ejemplo una entrevista o una crónica sobre algún tema especial, o el servicio informativo o el boletín informativo o una conferencia de prensa. Esa unidad de sentido programática lo incorporan dentro de la plataforma de sus podcasts. En la segunda de las modalidades, es decir, las creaciones elaboradas especialmente para el podcasting, aquí encontramos diversas propuestas que las podemos agrupar en dos tipos. Las propuestas de medios tradicionales, generalmente de radios o diarios, que producen y publican su podcast como un modo de tener presencia en las plataformas de podcast, ya sea para brindar un complemento en el desarrollo de una información, para ofrecerle a sus públicos otra vía de información adicional, o bien para ampliar el público que tiene ese medio. Como segundo tipo, tenemos producciones independientes de periodistas o de organizaciones que desarrollan su estrategia comunicativa o basan su estrategia comunicativa solamente a través del podcast. En ocasiones articulan ese podcast con un blog de noticias o con posteos en las redes sociales. Aquí en las diapositivas ofrecemos dos ejemplos diferentes. El caso de Pasaron Cosas, del programa Pasaron Cosas en Radio Con Voz. Ellos seleccionan fragmentos de su programa y lo suben en su canal de podcast. Por otro lado, tenemos el caso de los podcasts de la agencia noticiosa Telam, que son contenidos específicos elaborados bajo el formato de podcast y que se ofrecen como contenidos informativos en formato podcast. La realización del podcast como género periodístico informativo requiere tener en cuenta las modalidades de escucha y de consumo por parte de las audiencias online.
Esto tiene que ver porque, como siempre decimos, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las modalidades de escucha, en qué momento social las audiencias entran en contacto con los contenidos sonoros, y a partir de ese diagnóstico, de esa evaluación, es que debemos elaborar los materiales informativos. Si en la radio convencional, por ejemplo, normalmente el horario de emisión de las distintas secciones coincide con los segmentos de la audiencia potencial. Es decir, los contenidos se emiten en función de los oyentes que se supone en un momento y en un lugar determinado están escuchando la radio. Es decir, sabemos que determinado perfil de la audiencia de Salta nos está escuchando en determinado momento una radio que se emite para Salta. Con la llegada del podcasting, los horarios y el lugar de recepción dejan de tener tanta relevancia y se requiere definir estrategias de difusión particulares para los diferentes podcasts. Atento a que los oyentes del podcast acceden al material en un momento diferente al momento de la realización y emisión, es necesario siempre contextualizar la temporalidad de la información o la noticia, ya que, como señalamos en la clase anterior, la actualidad, junto con la veracidad y el interés social, es uno de los valores que deben sostenerse en este género discursivo. Un modo de garantizar la contextualización de la noticia, es decir, que el oyente del podcast pueda tener una clara referencia de cuál es el contexto temporal y geográfico en el cual se instala esa noticia, podría ser una propuesta intermedia que complemente el podcast sonoro como un vínculo dentro de un blog informativo o como parte de un posteo en las redes sociales. De esa manera, la temporalidad y la geografía estarían definidas por el posteo. ¿Qué géneros periodísticos pueden ser admitidos en los podcasts? Y bien, pueden ser admitidos todos, siempre y cuando tomemos las precauciones mencionadas de desarrollar una estrategia que permita el anclaje temporal y geográfico y cultural, considerando nuestro perfil de oyente. El podcast podría admitir cualquiera de los formatos y géneros periodísticos, desde los boletines informativos, informes especiales o reportajes dentro de género interpretativo, o programas de entrevistas de actualidad o mesas redondas de opinión sobre diversos aspectos de la realidad de la actualidad informativa. En el texto de Espinosa y San Miguel se desarrollan distintas conclusiones en torno a la especificidad del medio radiofónico, en el sentido que esa especificidad está motivada por las características del medio y por el destinatario. En este sentido, la información y la opinión que se transmiten en la radio deben responder a los criterios de actualidad, inmediatez y objetividad que ya señalamos anteriormente en otras clases y hace un momentito. De esta forma se ofrece una gran proximidad con el oyente porque se habla a una persona concreta que está escuchando en ese momento y en el lugar de cobertura de la radio y no a la audiencia genérica global. El podcast va a posibilitar a las radios elaborar una programación complementaria a la emitida en su emisión por aire, digamos, y que sea más extensa, más elaborada, con más fuentes de información y de mayor profundidad y calidad informativa. Pero el podcast también constituye un recurso para que profesionales, productores independientes puedan crear espacios informativos alternativos a los medios tradicionales. Y esto, es un desafío o una interpelación, ¿no?, que hacemos desde la cátedra a los estudiantes de la asignatura. Es decir, no necesariamente tenemos que pensar en desarrollar nuestra tarea informativa en un medio ya consolidado, sino que podemos desarrollar nuestro propio medio o utilizar los podcasts como una vidriera, como una forma de mostrar nuestras capacidades como periodistas a el resto de la sociedad, ya sea los públicos o los otros medios de comunicación. Otra de las posibilidades que abre es que que el podcasting habilita la especialización de la información. Frente al abordaje más general o más generalista y amplio de los informativos radiales, condicionados muchas veces por los tiempos de la emisión, por los tiempos del programa,
los podcasts informativos resultan ser productos más especializados en una temática, permitiendo profundizar en los análisis de algún tema particular. Asimismo, fragmentan más las audiencias, dirigiéndose a comunidades de usuarios oyentes más particulares, segmentados por sus intereses o consumos de contenidos online. Bueno, de esta manera hemos tratado de desarrollar, de ampliar un poco el texto que tienen en la cartilla, generando o planteándoles algunos elementos que les permite reflexionar acerca de cuáles son las estrategias que deberíamos encarar para desarrollar un material informativo dentro de la lógica de las plataformas de podcast. Será hasta el próximo encuentro.